Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Apocalipsis Explicado. Mi nombre es Guillermo Álamo y venimos haciendo un ciclo en el que nos proponemos hacer una exégesis, es decir, un análisis histórico, contextual, sintáctico del lenguaje para comprender el que con toda certeza es el más difícil de interpretar de los textos bíblicos, la revelación, el Apocalipsis de Juan. Esto quiere decir Apocalipsis en griego, kiné, la revelación, quitar el velo a una situación misteriosa. En este caso estamos hablando ni más ni menos que del futuro del mundo, como es sí de público conocimiento. Dios conoce pasado, presente y futuro porque Él está fuera del tiempo. Dios es atemporal, es eterno. Él vive por los siglos de los siglos, vive en otra dimensión, vive fuera de nuestras dimensiones de espacio y tiempo. Habita en una luz inaccesible, dice la palabra, ¿no? Bueno, desde ese observatorio privilegiado que tiene como omnisciente y todopoderoso Dios, Él tiene una ciencia especial y tiene ese conocimiento específico que nosotros no somos de ninguna manera dignos de recibir. Solo uno era digno de romper los sellos que encubrían este misterio privilegiado y hermoso que es el plan de Dios para con el mundo y para con su pueblo, específicamente la iglesia e Israel. Yo diría Israel y dentro de Israel, por adopción israelitas, los que somos parte del pacto de Dios a través de la fe, la iglesia cristiana. Así que Dios tiene esa ciencia privilegiada y decide por gracia, por regalo de Dios, un regalo que costó la sangre del Cordero inmolado, brindarnos a nosotros ese conocimiento, posibilitarnos que participemos de ese observatorio donde Él, está bien, dosifica y decide qué conocimientos es pertinente que nosotros tengamos como cristianos. Todo eso se encuentra en la revelación de Juan, codificado, envuelto en simbolismos, en enigmas, muchas veces en metáforas. Hoy vamos a recorrer uno de los capítulos que no tienen tanto misterio pese a lo que se pueda ver. El misterio quizá nace de la incredulidad del ser humano que no concibe que plagas, que pestes, que castigos, que juicios de parte de Dios puedan tener el grado de intensidad y de virulencia que van adquiriendo de a poco los juicios de Dios según avanza el tiempo. Hablábamos de que Apocalipsis sigue un esquema narrativo desde el capítulo 4 en adelante, específicamente más desde el capítulo 6. Los capítulos 4 y 5 son como un marco de esta narración que empieza a avanzar, empieza a tener un progreso desde el capítulo 6 y ya estamos en pleno momento temporal de la narración del Apocalipsis. Todo esto sucede más específicamente en la segunda mitad de los 7 años durante los cuales Dios terminará de ejecutar sobre los habitantes de la tierra su juicio terminal, antes de establecer con Jesucristo a la cabeza su reino sobre este mundo. Va a ser un reino visible, no va a ser un reino simbólico. De eso ya vamos a hablar cuando lleguemos a ese pasaje en particular. Pero quiero que sepamos, quiero que nos quede en claro, que los sellos, trompetas y copas que expresan la ira de Dios, el enojo, la indignación de Dios, el desquite, el ajuste de cuentas de parte del Todopoderoso para con los hombres, se dan en su gran mayoría, si no todos, en la segunda mitad de los 7 años, en estos 3 años y medio que la Biblia llama con la frase la gran tribulación, ese momento de angustia extrema que van a vivir los habitantes de la tierra cada vez que enciendan sus televisores, que se asomen a sus redes sociales o a su equivalente en aquel tiempo, van a recibir alguna novedad que va a hacer temblar cada vez más a las personas. Esto va en un creyendo. Indicamos que no hay un orden absolutamente sucesivo entre los capítulos, sino que hay como algunos flashbacks y algunos flash forwards, según alguna lectura. Recorríamos el capítulo 7, donde se habla de la muchedumbre vestida en ropas blancas, que según algunos sería un flash forward. Sería algo que va a suceder en el futuro cuando algunos privilegiados logren sortear la gran tribulación. A nuestro concepto se está indicando algo que va a suceder durante ese tiempo y en otro plano, o sea, en el cielo, en la presencia de Dios. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, simplemente queremos consignar la parte musical que aparece en el Apocalipsis. Esto daría incluso para un estudio aparte. Esa cosa polifónica que aparece en el capítulo 7 que examinábamos en nuestro último video, donde aparecen las voces de los humanos adorando, glorificando a Dios por habernos regalado el don de la salvación a través de la fe en ese Cordero que dio su vida y que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros, Jesucristo. Y ese Cordero que también aparece pastoreando a toda esa muchedumbre de redimidos vestidos con estolas, vestidos con túnicas blancas que expresan también nuestra posición sacerdotal una vez que hayamos alcanzado la redención. Hablábamos de que la segunda muchedumbre representa, a nuestro parecer, al parecer del canal,
Apocalipsis explicado, a la iglesia cuando sea raptada y ya esté en la presencia de Dios y junto al Cordero, junto a Jesucristo. La lectura del capítulo que nos convoca hoy no es tan compleja, la vamos a hacer de manera directa y vamos a ir explicando sin hacer tanta presentación ni tanto marco. Vamos directamente al texto del capítulo 8 de Apocalipsis, seguimos la versión NBI, que nos parece para este texto por lo menos ser sumamente fiel y aclarar algunas cuestiones de lenguaje que quedan mejor expresadas. Más allá de la belleza literaria innegable y superior de Reina Valera 1960 hasta el día de hoy, la versión indiscutida desde el punto de vista literario. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. El último de los sellos abre paso a las 7 trompetas que van a expresar el juicio divino, y la última de las 7 trompetas abre paso a las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, este silencio que se escucha en el cielo es un silencio solemne y es un silencio claramente amenazante. Es como el redoble de tambores, empieza a subir la tensión. Este silencio no expresa nada grato para los habitantes del mundo. Quedó incluso lexicalizada en nuestros idiomas la expresión el silencio que precede a la tempestad. Bueno, esta va a ser la más feroz de las tempestades jamás habida. Jesús decía, habrá sobre la tierra gran tribulación, cual no la ha habido antes ni la habrá después en la historia del mundo. Así que, menudo momento el que se avecina para los habitantes de la tierra en cuanto empiecen a suceder todos los juicios que se enumeran en el capítulo que vamos a leer a partir de ahora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. A los cuales se les dieron 7 trompetas. Los ángeles están en pie delante de Dios y los redimidos del capítulo 7 también están todos en pie. Dichosos los que tengan derecho, cuando sean redimidos, a estar de pie delante de Jesucristo. Eso quiere decir que habrán adquirido el derecho de estar en esa posición. A los habitantes de la tierra solo les quedará, cuando llegue el juicio, estar arrodillados por los siglos de los siglos, porque está escrito, ante Jesucristo y ante Dios se doblará toda rodilla. La rebelión es una situación temporaria, es una situación fake, es una afectación, porque a Dios le pertenece toda la gloria y a Él se va a destinar en última instancia. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Este incienso representa la santificación y representa de manera simbólica, cuando vemos el mobiliario en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, el incienso representa la oración que se eleva delante de la presencia de Dios. Ya nos hemos referido a eso también. Y este incensario de manera concreta expresa ese clamor de las almas de los que habrán sido asesinados por causa de la palabra de Dios para este momento. Por eso dice Jesús en los evangelios en una expresión que suele malentenderse, pero que tiene un sentido muy específico. Atente a esto. Dice, ¿ustedes creen que Dios se tardará en hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? No se tardará en absoluto, nada. Pero cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? En general se toma esto como una referencia al rapto de la iglesia y que cuando Jesús venga a buscar a los cristianos no hallará fe sobre la tierra. No, se refiere al final de la gran tribulación y esos escogidos son los hebreos que se convertirán a Jesús durante este tiempo de la gran tribulación. Así que, y los escogidos en particular que claman a Él de día y de noche, son las almas de aquellos que van a ser muertos durante ese tiempo de gran persecución contra los que profesen la fe de Jesús y resistan las directivas de la dictadura mundial de este hombre levantado por Satanás, al que la Biblia llama la bestia y también el anticristo, el antimesías. Así que ese incienso representa las oraciones de los que claman por justicia día y noche delante de Dios. Qué época distinta esta. Nosotros como iglesia oramos para que se conviertan los incrédulos, para que se arrepientan, para que sea ablandado ese corazón de piedra natural que tienen, ese corazón humano sin redención, ese corazón egoísta, centrado en sí mismo, sin espiritualidad, carnal, entregado a todo tipo de pasiones impuras.
En ese tiempo, los que crean en Jesucristo, los creyentes en Dios, que van a ser, como decimos, de origen hebreo, por lo menos en su mayoría, si no todos ellos, van a orar a medida que sean muertos. Sus almas van a clamar delante de Dios para que Él ejecute sobre los habitantes de la tierra su justicia. Entonces, tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Hay como un templo en el cielo y todas las escenas tienen lugar en esa especie de santuario celestial. De eso se está hablando, de eso se habló en el capítulo 7 también. Y junto con las oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario que contenía estas oraciones de los santos y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Es un resumen de las 7 trompetas, incluidas las 7 copas de la ira de Dios, hasta llegar a la última de las 7 copas, donde se va a expresar la indignación de Dios por el hecho de que la gente va a empezar a asesinar a los cristianos en este tiempo. Va a formarse una religión global. De eso vamos a hablar cuando abordemos los capítulos 17 y 18, donde se habla más en particular de ese ente espiritual que se tiene que formar y que ya secreta, silenciosa, misteriosamente se está empezando a amasar desde las entrañas de la espiritualidad humana sin Dios, sin Jesucristo. Los 7 ángeles que tenían las 7 copas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Estamos en la primera de las 7 trompetas. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Este juicio se va a volcar sobre algo que toca muy de cerca a la subsistencia de los seres humanos y es el agro. Son los vegetales de los cuales depende la base de la alimentación de los seres humanos. Menudo golpe a la economía global va a significar esto. Acá se habla de que va a afectar a una tercera parte de la tierra, ¿no? Va a producir efectos sobre todo en los vegetales. Granizo y fuego mezclados con sangre es una plaga que ya recordarán los lectores de la Biblia del Éxodo. Tiene mucha relación, está estrechamente emparentado con las plagas que Dios volcó sobre el pueblo de los egipcios cuando no dejaban salir libremente a los israelitas para adorarle en el monte como pedía Dios a través de Moisés. Así que se va a levantar un faraón de nuevo cuño que va a hostigar, va a hostilizar y va a perseguir a muerte a los cristianos de aquel tiempo, los cuales también van a ser de origen hebreo, como venimos charlando. En consecuencia, Dios va a mandar una plaga muy similar, granizo y fuego mezclados con sangre. Hay quien entiende que va a entrar en erupción una especie de volcán. La Biblia nunca habla de las causas naturales de las cosas, sino que habla de los efectos. Sin embargo, notemos algo que ya hemos señalado cuando hablamos de los sellos. Los sellos expresan causas naturales intensificadas. Hambrunas, guerras, pestes, ataques de fieras puede haber en todos tiempos. Las trompetas empiezan a mostrar ya la mano de lo sobrenatural. Ya la gente va a empezar a percibir que, bueno, ahora incluso se habla de teorías conspirativas para explicar la crisis del COVID-19. En este tiempo va a ser cada vez más difícil decir, bueno, fueron los chinos, fueron los rusos, fue Bill Gates, fue George Soros. Y cuando se hable de las copas de la ira de Dios, la gente va a blasfemar, porque van a decir, esto no puede venir de otro sino de Dios. El que puede crear cosas ex nihilo, de la nada, es solamente Dios. Y ya en las trompetas empezamos a ver algo de sobrenaturalidad. Van a suceder cosas absolutamente inauditas, jamás vistas en la historia. Dice que tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Parece que va a caer una especie de asteroide, no se aclara muy bien. Otra vez vemos las consecuencias, no vemos las causas. Como cuando dice, por ejemplo, Jesucristo, va a haber hambrunas en diversas partes. No dice va a haber recesión, se van a depreciar las monedas.
No habla de nada de las causas, digamos, en el sentido en que las entienden las ciencias seculares, humanas, sino que habla de los fenómenos concretos que se van a verificar en el mundo hacia el tiempo del fin. En este caso se describe simplemente lo que va a ocurrir a ojos vista. Va a caer un astro enorme como una montaña y se va a precipitar sobre los mares y va a producir estos efectos que decimos. No son juicios totales los de las trompetas, son un tercio, son juicios parciales, son ya de una enorme, de una sensacional virulencia. Recordemos que en los sellos ya se murió una cuarta parte de la humanidad. O sea que si hay en ese momento 8.000 millones de personas, después de los sellos quedarán 6.000 millones de personas. Se habrán muerto 2.000 millones de personas. Una cuarta parte de las personas ya habrán muerto. Y los juicios se van a intensificar cada vez más, pero sin alcanzar la intensidad absoluta y destructiva y devastadora que van a tener durante las copas de la ira de Dios. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura. Ajenjo traduce Reina Valera 1960. Acá cambia el sabor por el producto, el ajenjo, ¿no? Acá habla del efecto, la amargura. La tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. No dice el número, no se especifican cifras, pero esto va a atacar a otra parte clave para la subsistencia de los seres humanos, que es nuestra necesidad de agua dulce, de agua potable. Se dice que en la Antártida y en donde hay glaciares hay un gran depósito todavía vigente y disponible para nosotros de agua. Pero también una tercera parte de las aguas, sin ir tan lejos, están concentradas en un sitio que se encuentra en Sudamérica, que abarca 3 países, Brasil, Paraguay y la Argentina, que se llama el acuífero Guaraní. Una tercera parte de las aguas de la Tierra están ahí almacenadas, por eso hay tanto interés de algunos grupos internacionales por asentarse y tener sus bases ahí cerca de donde se encuentra algo que es primordial para la subsistencia de la gente, como lo es el agua. Este astro va a afectar una tercera parte de las aguas del mundo. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Ya no solo la tierra, no solo la hierba, no solo los mares son afectados, sino que además empiezan a ser tocadas las potencias de los cielos, como dice Jesús en los Evangelios, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Estamos entrando en la zona más hot, más peliaguda del juicio de Dios, donde la gente va a sentir una desorientación y un estupor absoluto y generalizado. Se supone que las cosas del cielo son inconmovibles. Ahí no hay teoría conspirativa que pueda llegar a dar una explicación. Quizá haya algún tipo de causa natural, no lo sabemos, quizá sea la misma mano de Dios apagando un poco el brillo de estos astros. Una tercera parte del brillo se les va a quitar a los astros que nos iluminan de día y de noche. Así que es probable que empiecen a quedar absolutamente sin sustento todas esas teorías que los hombres inventan para dar una explicación a los fenómenos que vienen de parte de Dios. El cielo se va a conmover, dijo Jesús, y esa parte de los evangelios se refiere a estos juicios de las trompetas específicamente, que van a llegar a un extremo total con las copas de la ira de Dios. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Es un triple ay que se va a desarrollar en las próximas plagas que vamos a ver juntos. El segundo ay tiene que ver con Israel específicamente, que se van a convertir en circunstancias de un dramatismo y de una tensión absolutamente extraordinarios y nunca antes visto. Así que nos quedan los 3 ayes, poder verlos juntos. Son los juicios de Dios, cómo se van intensificando, cómo van volviéndose cada vez más expansivos, cada vez más abarcativos en cuanto a la totalidad de la raza humana. Ya de que se oscurezca el día y la noche, no va a haber una sola persona en el mundo que no resulte afectada y señalada por la voz de Dios que les expresa la llegada de su juicio terminal e inminente. Así llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Como viste,
Es bastante sencillo, no hay acá grandes misterios. Se han inventado explicaciones simbólicas de todo esto, en el sentido de que tal astro puede significar tal cosa, el sol y la luna pueden representar a religiones. Hay explicaciones poéticas, simbólicas, que tratan de poner como un velo así de suavidad, de que no va a pasar nada. En realidad todo esto es simbólico. Dios no va a lanzar unos castigos tan tremendos sobre los habitantes del mundo, pero la realidad es la realidad. El texto dice que esto va a suceder y que se va a intensificar y que el efecto sobre la humanidad va a ser tremendo, para cómo la gente no se va a arrepentir. Esto lo dice en el próximo capítulo que vamos a ver juntos en nuestro próximo video. Que Dios te bendiga, no te olvides de dar like y de compartir en tus redes sociales. Esto lo hacemos para que la gente pueda conocer cada vez mejor las Escrituras, tanto más ahora que vemos que el día se acerca. Dios te bendiga.